El autor Jorge Rojas Pandugo, cuya obra a analizar el día de hoy es el que vemos proyectado El sudor de mi tierra. Hoy nos reunimos más que nada para explorar, analizar dicha obra y adentrarnos para descubrir los matices que la hacen tan especial, ¿no?, de las demás obras ya expuestas. El sudor de mi tierra, como cualquier otra obra, no solo es un libro, sino es un viaje a través de la imaginación del propio autor. Una ventana de ideas nuevas y de perspectivas que invitan a una reflexión social y también se puede decir una reflexión psicológica. A lo largo de nuestra discusión tendremos la oportunidad de que los integrantes, conformados por Luis, Carlos, y Muñoz Pérez Marcos. El que les habla estará como moderador de este conversatorio. Me presento ante ustedes, mi nombre es Nilton Ariel Pandugo Vega. Agradecemos al autor Jorge Rojas Pandugo por darse el tiempo de aceptar la invitación, ¿no?, y de venir a hablarnos de cómo se formó y cómo se inspiró al escribir su obra mencionada. Al mismo tiempo también agradecemos a su invitado, al invitado del autor, al abogado Edgar Pela, que se dio, fuertes palmas por favor, compartir con nosotros esta charla, ¿no?, para descubrir e indagar sobre la vida del autor y de la obra mencionada. Hay que agradecer también a nuestros compañeros encargados de organizar el conversatorio y más que nada agradecer al profesor Teófilo Celis, que nos brinda su horario académico para realizar este tipo de actividades que nos ayudan a conocer y adentrarnos en la literatura misma. Muy bien, para empezar quiero hablarles un poco, comentarles más que nada sobre la biografía del profesor Teófilo Celis López. El profesor Teófilo nació en Iquitos el 27 de mayo de 1961. Sus padres fueron don Ramiro Celis Pinedo y doña Aida López García. Es el séptimo hijo de 8 hermanos. Cursó sus estudios primarios en el colegio La 71 de la calurosa ciudad de Iquitos. Luego continuó sus estudios en la bella ciudad balneario de Barranca, en el colegio 425, y sus estudios secundarios los realizó en Milton Carvajal, Lima. A los 18 años ingresó a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibarra, La Cantuta, siendo egresado de esta alma mater en el año 1983 y obteniendo la especialidad de literatura y lengua en ese mismo entonces. Siguiendo su pasión por la lectura y las escrituras, cursó periodismo en Jaime Bauzán de Mesa. No los concluyó, dado que su interés por la educación y la enseñanza fueron más grandes que su interés por lo que es la escuela de periodismo. Inició su carrera profesional en educación básica regular en el año 1982 y siguiendo la línea en docencia fue docente universitario en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibarra y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1995 hasta 1996 en la ciudad de Lima y posteriormente radicando en la ciudad de Iquitos en la Universidad Alas Peruanas del Oriente del 2003 al 2006 y la Universidad Científica del Perú en la ciudad de Iquitos del 2003 al 2020. Realizó estudios de posgrado en la Escuela de Posgrado José Torres Vázquez de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, habiendo obtenido el grado de magíster en docencia universitaria e investigación y doctorado en educación. Actualmente es docente de aula en la institución educativa Mainas Iquitos y docente universitario en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, adscrito al Departamento Académico de Lengua y Literatura, donde viene dictando los cursos de Teoría Literaria y Lenguaje, Redacción y Oratoria,
Capacidades comunicativas 2, producción de textos académicos y científicos y obras literarias. Desde el año 2021 viene ejerciendo funciones como coordinador del programa de maestría en gestión educativa en la Escuela de Posgrado José Torres Vaz, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Eso es con respecto a la biografía del profesor Teófilo Celis. Fuertes palmas, por favor. El conversatorio netamente se va a dividir en dos partes. Para empezar, nuestros expositores van a dialogarnos, a comentarnos junto con el autor acerca de lo que es su biografía, ¿no? Cómo es que se inscribió para querer ser escritor, cómo nació este querer, ¿no? Y qué es lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde está. Y la segunda parte se va a enfocar más que nada en la obra El sudor en la tierra, en donde mis compañeros van a abordar o van a hacer un análisis crítico de la obra con respecto a su contenido. Continuando con lo que acabo de decir, yo voy a decirles un poco acerca de la biografía del autor, de forma breve, para no abundar mucho y que de eso se encarguen los demás expositores. Jorge Rojas Panduro nació en Yurimaguas el año de 1951. Corría entonces los años 50 y en la aldea nativa que tomó posesión el patrón Chiringuero transcurrió su vida hasta los 7 años. Y allí le trasladaron al pueblo de Papaplay, departamento de San Martín, en el río Guayaco. Fue a conocer Yurimaguas, su pueblo natal, y a su padre a la edad de 10 años. A los 13 le llevaron a la ciudad de Iquitos, donde terminó su educación primaria, continuando con la secundaria técnica para contador mercantil, que no pudo convalidar porque al ser Iquitos en ese entonces de una facultad de contabilidad. Sin embargo, el estudio técnico en contabilidad le valió para ingresar a la carrera pública, primero en SINAMUS del gobierno militar, luego en el Ministerio de Agricultura. Su acercamiento a la literatura hizo justamente trabajando con el abogado que tenía una nutria biblioteca de obras de grandes literatos. Fue en los años 76, a los 25 años, que probó suerte en un concurso literario organizado por el Z, del padre Joaquín García, donde ganó por 2 años consecutivos el primer y segundo premio. Años más tarde, volvió a ganar el mismo concurso, auspiciado también por el Z y la revisión Canadá. Tuvo reconocimientos, presentaciones de libros en Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Moyobamba, Lama. Hace poco también en la ciudad de Ica y en muchas comunidades de la periferia, y considerado en una antología de la narrativa amazónica de autores contemporáneos al lado de Jorge Najar, Cayo Vázquez, entre otros distinguidos autores. Doy pase a mis expositores para que abonden un poco más con respecto a la biografía del autor. Y recalcando que la obra es más que nada, si lo pueden ver ahí, dice el sudor de la tierra. Parece ha habido un error geográfico en la obra, para recalcar eso. Bien, para continuar con el conversatorio, compañero César, haga la primera pregunta. Bien, en primer lugar, buenas noches a todo el público en general, queridos invitados, profesor. Bien, referente, ¿no? Siempre nosotros, ya referente al autor. Mira, mi primera pregunta es referente, ¿no? A su primer escrito. La pregunta es, ¿cuál fue su primer escrito y cómo fue esa experiencia, ¿no? Durante ese proceso? Permítame, primero, y luego voy a aceptar, pero quiero saludarle primero al distinguido profesor Celis, quien no tengo el gusto de conocer. Claro, su fama de buen catedrático, buen hombre de letras, trasciende, son cosas que trascienden, no se puede negar.
me da gusto conocerle ahora siempre personalidad. Gracias. Ahora, respondiendo a su pregunta, voy a aceptar. Y saludamos también a los jóvenes. Son las semillas que van como el polen de la flor, van a regar los libros. Solamente. No sé, la fría, ¿qué no pasa? Bueno, debo decir que mi participación en la publicación es tardía. Es un poco tardía por una serie de vicisitudes que yo he tenido en mi vida. Primero, la situación de carencias económicas que siempre atenta contra toda la aspiración que tiene el ser humano. Pero no me permitió ni siquiera pasar por la universidad, bueno, y pasar por la vereda. Y algunas veces ya he ingresado en diversas universidades del país, gracias a mis trabajos literarios y la peña de ustedes, profesores. Les decía que yo empecé tardíamente por el trabajo también, el trabajo también interrumpe la vocación. La vocación a mí me vino de muy joven, pese a que yo no viví en la ciudad, yo emigro, emergo de la clase campesina. Mis padres han sido campesinos, y lógicamente en el campo no leía el periódico. Yo salí a leer cuando llegué a Iquitos. Yo tengo una vida casi novelesca, porque el libro mismo, El Dolor de la Tierra, podría decir que habla mucho de mí, sin que necesariamente sea una copia fiel de mi vida, no necesariamente. Hay mucho de realismo, pero mucho de ficción, como debe ser toda obra, pero toda obra tiene una base real, entonces, yo gané varios premios siendo muy joven, 25, 26, 27 años, pero que yo me perdí por el trabajo. Se trabajaba mañana, tarde, noche, ya no hay tiempo. El escritor, ustedes saben, el escritor tiene que ser casi tiempo completo. ¿No? El escritor tiene un día, un sábado, un fin de semana, un joven, no está completo. La literatura, los grandes escritores están jóvenes y se han olvidado del trabajo, entonces no la dedican solamente a la literatura, y eso les ha llevado a clase interna. Yo, después de los 40, empecé a juntar mis escritos y escribí en forma así, dice, no en forma continua, ¿no? Y me había enfermado una vez, y gravemente. Y cuando estuve convaleciente, ya después de los 40 años, cuando estuve convaleciente, dije, voy a empezar otra vez, y a juntar. La desgracia mía fue terrible cuando fui a buscar el cajón de manuscritos, ya como 3 libros de cuentos. Me encuentro porque las terminas en mi casa no podía vivir en San Juan. Todavía en un lugar no muy urbanizado, ¿no? Era como si la vivienda fuera de la ciudad, una periferia. Encuentro que las termitas habían destruido más de la mitad de mi manuscrito. Bueno, lógicamente yo casi me vuelvo loco. Dije, no, ya tenía que reconstruir para construir mi primer libro de cuentos, que más cuentos, para no aburrirse y tener un éxito rotundo. Solo por ese libro me conocieron las 3 regiones de la Amazonía, el río San Martín, el río Chayar y lógicamente de la Amazonía. Eso fue dar después el inicio de Muy bien, como ya habíamos escuchado un poco su biografía del autor, se menciona mucho que él ha estudiado administración, pero en ningún momento se menciona la literatura. Y entonces, ¿cómo es que surgió de estudiar administración a pasar a la literatura? Yo tengo una anécdota sobre esto, cómo me inicio, yo cómo busco yo la literatura. Y yo lo tenía guardado, la vocación estaba ahí, pero tiene que tener un dispositivo para que actúe, lo active. Y ahí viene la anécdota. Yo cuando vine aquí, yo vine a los 14 años.
Y recién a los 15 años ingresé a la secundaria, de la chacra. Hoy qué es. Trabajaba, para una suerte mía, trabajé con un abogado, un gran abogado, precioso abogado, y una de los colegas de mi amigo, siempre le conoció. Este señor tenía, a diferencia de todos los abogados, una hermosísima biblioteca. Además era militar, asimilado por el monero. Entonces yo tan ajeno, a pesar de que tenía algo guardado sobre la vida, ajeno a los libros, yo le miraba nomás a los libros y le posponía y me llamaba la atención en tantos libros, que no necesariamente eran libros de jurisprudencia, eran literatura pura, nacional e internacional. En mi haraganería, indicaba la expresión de no coger un libro, solo le miraba un libro, la tapa, y decía cualquier otro le agarro, y le vivía posponiendo. Y solo me dijo, ¿quiere decir el título? El punto es mucho y ameno. Pero solo miraba eso, ni siquiera le preguntaba qué quiere el autor. Y yo ya tenía 18 años, y estudiaba en la nocturna, por eso trabajaba en el día con el abogado. No podía más, tenía que estudiar la... Iba al colegio a esta hora, que esta hora ya me estaba durmiendo. El profesor me decía, oiga, trabajé el día de la sacrificio. Entonces, un día tenía un curso de literatura. Tenía un método maravilloso de enseñar. Media hora de su hora de clase le dedicaba a su clase, propiamente de literatura. Y media hora nos conversaban cosas maravillosas, anécdotas. Y un día le sopamos de mano. Roja le dice, yo sé que trabaja con un abogado, con el doctor Palacio, y he visto un día por ahí con el pero lo habrás leído tú ya algo, ¿eh? ¿Qué le voy a decir que no? Es de mis compañeros. Y el profesor le dice, ¿qué libro ha leído? Por ejemplo, El Monto y el Sancho y Ariel, acordado del libro. Muy buen libro, le dice, ¿quién es el autor? No le veía solo. La emoción. Sobre el título, bueno, ¿de qué trata la obra? ¿Quién es el protagonista principal? Y ahí viene el título. Eso me valió para que al día siguiente, ¿cuánto podría yo? Porque la cual salía de este luego me decía, yo me quedaba en una hora y más. Ahí en Pacha, de una semana creo que agarré a un desecho, le dije un libro más doble que alegras. Ahí leía Sartre, a Víctor Hugo, a casi toda la obra de Shakespeare. Yo he leído lo mejor de los clásicos. Después de cine empecé a agarrar, yo no sabía ni nada de los autores de esta lista. Era tan despreocupado. Y además, Pedro entendió que tenía 18 años y uno a los 18 años más enamorado del amor que los libros. Entonces, yo andaba preocupado en eso. Yo tenía 25 años. Hoy en día yo había leído radio. Estoy oyendo radio, la música me gusta. Y en una pausa hablan de un concurso navideño. El Radio Mariana, que era la voz de los temas, decía, ya se cierra el concurso, señores, los que están interesados. Y digo, ¿por qué no puede escribir un cuento? Yo como estaba en el colegio técnico, tenía los cursos básicos, contabilidad, mecanografía, taquigrafía y tantos básicos que eran. Porque de ahí salías como contador mercantil. Para hacer un curso como el contador público se requiere libre, no todos 3 años de calidad. Me quedé como contador mercantil, pero me sirvió como libro de biología para ir a un ministerio, ¿no? Claro. Entonces muchachos, como agarro mi maquinita y hago un cuento que muere de posible en 2 días, le escribí 6 páginas y me gané el premio. Luego el otro año después del trabajo me absorbió y me decepcioné de la letra, dije, ¿para qué sigue la literatura? En el tiempo también muchos autores, claro, que iban a leer básicos, Alegría que le conocía, después se salió de él, la profesora Izquierdo Ríos, que también estuve en el libro, y escuché alguna vez, decir más de 2 o 3, ¿para qué sirve la literatura? Porque se come.
no sabía. Entonces me dediqué más al trabajo. Y no lo voy a negar, también me dediqué a otras cosas banales. La juventud nos atrae, esas cosas. Y hace que. Pero como estaba en los amigos y después de los 40 años que voy a tomar esto, siempre se vuelve a esa vocación. Es que hombre criminal vuelve a lugar donde ha matado. Y eso lo saben los abogados. Eso lo significa. Continuando, a las mujeres, última pregunta. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros y invitados a la presente, buenas noches al escritor acá presente por haber venido. Bueno, ya que nos había contado cuando habíamos ido a su casa, nos contó varias anécdotas y sus historias como acaban de contar el señor escritor acá presente. Uno de los una grande variedad había escrito de obras literarias y algunas veces poemas. Por ende, que me dio curiosidad la siguiente pregunta, porque ha hecho varios escritos y ganó varios concursos, como directamente lo acabo de contar, que no solamente fue la radio. Por eso, me gustaría preguntarle, ¿cuál de los premios es el más condecorado para usted? Pero antes estamos olvidando de saludarle a algunos de mis hijos, porque tengo muchos hijos, a algunos de mis hijitos que están acá, ¿no? Fuera por ahí. Tengo nietos viejos ya. Claro. Yo como les decía, estaba aquí pensando que los cada cambiando, yo tenía madera con mi García, el padre, un gran animador cultural en Quito. Y cuando yo gané el primer premio, él me felicitó y me dijo, mucho, tiene madera para escribir. Gracias, padre. Y me sirvió, después de 40 años me sirvió. Luego ha venido 3 premios tengo, ese premio. Luego tengo un premio en Morel, un tercer premio. Luego tengo un primer premio en un ciclo de Belén, con Guasaí, que eso ya trascendió bastante, ya quiere estar la tercera edición de Guasaí, que se leyeron ya casi todos los colegios, tanto públicos como privados. ¿No? Ahorita también están leyendo esto, se han leído Infierno de Portillo, se han leído, aquí leo cuando yo tengo 7 libros de cuentos y solo una novela. Y ahorita voy por otra novela que Dios quiere, incluso los lectores quieren. Entonces, el Guasaí, el libro que me da más atención, me hicieron reconocimiento en diferentes lugares de Guasaí, en Calva, en Zapatín, incluso en Lima, en Cruz Loreto, ¿no? Cuando vivía un general que ya murió hace poco, me hicieron un pequeño reconocimiento. No era gran cosa, pero a mí me llenó, me dio esa satisfacción que todos buscamos cuando en algo tenemos algún éxito. Eso es natural en el ser humano. Ahí. Así, cuando se dio el premio Guasaí, ahora pues cuando se avienta, como se dice, a buscar, a escribir algo sobre concurso, se rompe la cabeza y ahora qué hago, quiero escribir, quiero ganar algún premio, ¿cómo hago? ¿Qué escribo? Y estoy ahí para ese paseo que decía, de su casa. Y era el Marco del Festival de Carnavalero, Marco, guardando solamente una semana para escribir un cuento. Entonces yo digo, ¿y ahora qué escribo? Y justo, ustedes saben que toda la ciudad una parte, una comida, cordoneándose ahí, una vez, como las chicas cuando bailan se cordonean. Yo digo, Guasaí, voy a hacer un ¿qué hago? Entonces invento una leyenda. Yo inventé una leyenda. ¿Cuál era la leyenda? Generalmente
los cuento, porque se me valora el libro de la no quiere leer. Pero como aquí somos una minoría y ese libro ya se ha leído 3 ediciones, ¿ya? Bueno, no importa, les voy a contar a grosso modo el Guasaí, ¿de qué se trata? Invento que un pueblito de la ribera había una chica que se llamaba Guasaí, no todavía había la pantera, que ahí va a salir la pantera Guasaí, según mi leyenda. Algunos me han dicho, debe ser una leyenda oral de la selva, porque hay tantas leyendas, muchos autores hacen leyendas orales. Sí, ya lo he dicho, está bien que se haga, pues se le lleva lo oral a la literatura, está bien, no tengo ninguna inconveniente yo ahí como autor, ¿no? Porque una cosa es lo oral y otra cosa es lo escrito, ¿no? Está bien, pero yo no me quiero hacer eso, porque uno de mis estilos, mi modo de escribir es crear, me gusta crear historias que no existen. Entonces, no es que crea Dios tampoco, no existe, podría ocurrir, ¿no? Entonces, la leyenda era que la señorita Guasaí, en un pleno carnaval, se enamora de un joven, aunque se enamora ahora, se enamora de joven, está bien, cada uno. Entonces, la chica se enamora. La historia no lo voy a contar palmo a palmo porque es bastante romántico y tiene su parte erótica. No es de pornográfica, porque hay que diferenciar la pornografía entre lo erótico. El que no sabe manejar literalmente el budismo cae fácilmente en lo pornográfico. Cuidado con eso. Va a salir personal y la literatura sirve también para tan competente y tanta mediocridad que el abogado debe leer, el abogado tiene que leer, de acuerdo para que sea profesional. Entonces, se enamora, pero llega de la ciudad, cuando no de la ciudad, majaderos que forman pandillas en la ciudad, llega y se enamora de la Guasaí. Y lógicamente estaba enamorada. Y como estos eran un bandido, en un carnaval, en una pandillada, busca la forma de anular a los novios. Y ya saben cómo anulan estos personajes a alguien cuando quieren anular. Saca un puñal y en plena pandillada va y un descuido superficialmente iba a clavar la puñalada y la chica se da cuenta y ella se mete y recibe la puñalada. Muere la chica y lógicamente hay una bronca entre los abogados, no saben a tener machete, no es una figura. De la lágrima del enamorado y ahí va a surgir la Guasaí y volver a la chica. Terminamos después de espectacular, algún día lo aprendí de Guasaí, creo que les traigo por acá. Tiene 7 cuentos, todos sabrosos, han gustado, el Guasaí es el ganador. Entonces, esa es la manera de Bien, hemos escuchado lo que es un poco acerca de la biografía del autor, ¿no? Y es un poco, a mi parecer, sorprendente, ¿no? Que muchas veces nos preparamos para hacer una cosa y al final terminamos haciendo otras cosas en las cuales destacamos, ¿no? Y uno no se espera eso. En el caso del autor, se ha estudiado lo que es administración y lo que es un poco de contabilidad, pero al final se ha visto también que se ha podido desenvolver lo que son la literatura. Prueba de este ejemplo es que nos está mostrando y hemos leído también en la presentación algunas de las obras que él ha creado, ¿no? Hasta el día de hoy. Muy bien, para la siguiente parte del conversatorio nos centraremos en lo que es la obra, el autor, que el equipo eligió el sudor de la tierra para hacer un análisis crítico de lo que es la obra. Para esto empezamos con la ronda de preguntas que va con nuestro compañero.
compañero César. Nuevamente por la mesa de todos. La referente a la pregunta de la obra. Decía mismo, bueno, la lección cómo se pudo que la obra se ve diferentes temas de general, la prostitución, la pobreza, el abandono, la corrupción, entre otros. Entonces le pregunto, ¿no? ¿Cómo usted pudo enlazar todos esos temas? ¿Cómo usted le denomina, ¿no? En realidad la novela, como les dije al inicio, se podría decir que tiene mucho de vida, pero no necesariamente es una copia original, o digo, copia fiel de lo que yo escribo. Yo tengo una vida muy linda, hermosa vida, y le agradezco a Dios por esta vida. Yo nací en Yurimaba, solo nací en Yurimaba. A los meses de nacido, mi mamá me llevó a una aldea de Chiriquero. A una aldea de Chiriquero. De Yurimaba es un gran Guayana, que ahí entras a un lugar que se llama Yanayac. No se fue tanto Yanayac, por lo que Guayana, Yanayac. De ahí entras a otro y luego vas a Río Matador. Ahí hay una aldea, existe la aldea, pero cambia el nombre, no veo. Era una aldea de la época de los caucheros, o sea, fueron aldeas nativas que los caucheros desmembraron, como desmembraron toda la zona. Y los nuevos patrones, porque esta novela se sitúa en el rebrote de la chiringa ya. Claro, una pelea la llamaban chiringueros. Mi abuelo fue chiringuero, donde yo fui a parar de mí, a los años casi 70, ya 60. Entonces yo fui a parar, no, en los años 50, cuando yo nací, fui a parar ahí y estuve ahí hasta los 7 años. Cuando cayó otra vez, en esa época, la chiringa, ya salieron la gente de esa aldea. Y yo salía a un pueblito que llamaba Papa Playa, que pertenecía a San Martín. Y ahí salía Yurimaba, recién a los 10 años, donde salía a aprovechar para conocer a mi padre. Nunca tuve nada en contra de mi padre, porque me ha permitido tener esa hermosa vida al lado de mi madre y de mi abuelo. Y gracias a ellos se ha generado esta obra, ¿no? Esta obra de la tierra. En ese lugar, prácticamente, mi madre o mis hermanos, que habían perdido a su mamá, que era mi abuela, fueron a andar en esa aldea, donde, por engaños, como mintiendo de eso. ¿Por qué digo mintiendo? Porque llegaron a la aldea, ya les cerraron las puertas. O sea, era como una plaza sitiada. Tú podías ingresar, pero ya no podías salir. Parecía para cualquiera una cuestión aberrante, terrible. Es como si fuera una prisión, como vamos a decir, como el ¿cómo se llama la prisión de cepa, ¿no? Pero eso era delincuente. En cambio, la gente que iba ahí no podía ir. ¿Por qué? Porque los patrones querían crear una colonia y les convenía que las mujeres solteras fueran ahí para que los chiringueros no se aburran. No se aburran los chiringueros. Y ahí iban enlazándoles. Es así, todos los principales personajes de la obra fue mi tía. Claro, yo ficciono con su vida de ella, hago ficción con la vida, pero la forma como a ella nos maltrataron, vamos a decir, porque a los 12 años le entregaron a un chiringuero, y el chiringuero además era borracho, ¿no? Entonces era una tremenda situación, y a ella por los años le crearon trauma, ¿no? Y ella murió traumada, ¿no? Casi como lo pinta, ya de anciana, ya. Pero esos son los lados tristes de la historia. Pero la historia, si bien es cierto, tiene una base psicológica, sociológica,
histórica, porque tiene pinceladas históricas. Los campesinos, ¿verdad? Que los campesinos toda la vida han sufrido las atrocidades de la civilización, entre comillas, como si no fueran los que nos dan de comer, ¿no? Los citadinos, ellos sudan, el sudor de la tierra viene justamente de eso. ¿Quién suda la tierra? El campesino. Nosotros ya no sudamos, nosotros comemos el pan y el sudor de la fe. Los escritores, por ejemplo, ya somos como los burócratas. No sudamos, estamos escribiendo en nuestra máquina, no sudamos. Aunque hay que reconocer que sí, nos rompemos el cerebro. Como dijo León Tolstoy, Tolstoy tiene una anécdota metido en su gabinete ahí leyendo, escribiendo. Momentos salía, él vivía en un palacio, el más grande es el salía de su palacio, por ahí tenía por su unos arbustos, ahí agarrar el machete y se ponía a dibujar. Y sus conocidos que pasaban, ¿dónde era? Usted está trabajando, ¿no? Momento, yo no estoy trabajando, yo estoy descansando. Ahí en mi gabinete hay trabajo, ¿no? O sea, en otras palabras, los autores, no puedo, pero es rico escribir, es maravilloso escribir. Bueno, yo creo que ahí tenía la respuesta. Bien, lo continúa, por favor, compañera de historia. Quisiera agregar algo al comentario que dijo el autor. Si bien en la obra se muestran muchos temas, algunos traumáticos, algunos realistas, como por ejemplo, hace ver la cruda verdad cómo sufren las mujeres en las chacras, pero así también el autor tuvo la oportunidad de hacer resaltar el empoderamiento de las mujeres. En el caso de la protagonista Sheila, viendo a sus hermanas y también las familias, en ese caso una mujer decía que debería casarse ya a temprana edad, no importa quién sea, y mayormente eran los viejos, ya simplemente buscaba ya sexualizar a las personas, a las mujeres más que todo. En este caso, Sheila demuestra el empoderamiento de mujer, no seguir los mismos pasos que ha tenido su primera y segunda hermana. Sheila, muy astuta en este caso, formula la trampa y diciendo que se va, huye de la chacra y decide reiniciar su vida en vida. A lo contrario de sus hermanas, sus primeras, y las que continúan, porque a todas a cierta edad, de 14 años, 15 años, ya les estaban proponiendo ya el matrimonio a personas ya maduras. Y este es un tema que se debe rescatar de ahí, a pesar de que se toca el tema de la prostitución de menores, el abuso de los agricultores, el caucho, la coca, que se señala en la obra. En sí, para hablar de esos tipos de temas, incluso de algún de política, quisiera preguntarle si hizo algún tipo de investigación antes para poder escribir todos esos temas en un solo. Claro. No es vano los estudiosos como la China, la UCP, como estudios en Colombia como tal, el doctor Martín Moreno, que muchos conocen, ha hecho un libro, ¿no? Ha hecho un libro que es una revista, le llaman revista Iquitos, pero en realidad es un libro. Ha hecho un trabajo, no sé, estudio, homenaje, no del libro dedicado, usted también escribe, el libro Iquitos. Este está dedicado a personas, no sé si merecidamente o no, pero ellos lo han estudiado de la novela nomás aquí hablan como 10 páginas. Entonces la pregunta era, claro, probablemente para hacer una novela me ha demorado casi 10 años escribir, ¿no? Hasta publicar, porque yo tenía que, bueno, además que hacía otro libro de cuentos también, pero estaba permanentemente investigaciones sobre política, sobre sociología. Como les decía hace poco, tuve
como les decía hace un rato, aquí estamos pinceladas históricas sociales, la época de Velasco, los levantamientos campesinos, la sierra, por la reforma agraria, el capitalismo y todo eso, que ha ido poco a poco acumulando el contexto social de los campesinos históricos. Yo no sé primero estoy hablando de esto. Habla de la alegría, de Angueras, Andrés Cosa, han hablado sobre esto. Claro que cada uno le da diferente cariz, ¿no? al trabajo, cómo ha visto, ha vivido, cómo lo concibe cada situación política, social, ¿no? Tiene un gran contenido social, ¿no? Yo tendré que investigar bastante sobre esto, por eso que he demorado producir. Pero también este libro tiene sus cosas anecdóticas o cosas, ¿no? Por ejemplo, que para matizar las cosas, ¿no? Para que no sean muy serias. Esto es un libro de filosofía, ¿no? Esto es una novela, ¿no? Tengo datos, por ejemplo, de política, por ejemplo. Están los apristas, los pedagogistas, un pueblito, pero en Playa, más rojo que hay entre, y por ahí está una viejita, y el dirigente populista era un tal Cabrejos, y la viejita gritaba, ¡ay, ay, ay! ¡Cabrón patellado! Que así hablaban las y no hablaban bien, cabrón patellado. ¿Qué quería decir ella? Que el Cabrejo era pateado. Porque la señorita, la viejita, estaba hablando mal de lo que era autista, porque era ascendencia africana, sus abuelos, el país contigo, era africana. Cosas así que le dan anécdotas. Anécdotas que están llenos de anécdotas. Por digo, hay el autismo acá. El caso de Sheila, el caso de la chica el de Francisco, el hijo, que algunos lo han relacionado conmigo, porque yo hablo ahí del placer solitario que casi todos hoy han tenido, ¿no? Pero no necesariamente en este caso, pero lógicamente nadie puede negar el placer solitario, ¿no? Eso que va, después de ir a cortar paja, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa, no estoy hablando de eso. ¿De dónde viene esta anécdota? Hay muchas anécdotas de así, ¿no? De no contar solamente uno. Esto es lo real, pero después ya se ve con la ficción. Y yo en Playa pasé a vivir en una casita al final del pueblito. No teníamos plata para comprar una pelota de caña blanita. Y la cocina, porque los pueblos chicos y la ribera tienen sus lavabos de los cuartos, los dormitorios y las salitas. Y al final hay otro tapito, que es la cocina. Y al final de la cocina hay un tablero que las señoras ponen para que laven sus platitos, y tienen ahí, hay una acequia, hay una nega ahí los tirados. Pero que a partir de la acequia ya comenzaban las cruces a plantear el cementerio. En otras palabras, prácticamente vivir en cementerio. Y a mí, entre miedo y entre valentía, yo me asomaba todas las noches a eso de las 8, cuando ya mi mamá lavaba la se iba a la salita, yo me quedaba tranquila. También me algo. Le sucede lo que le sucede a todos los muchachos, que tienen miedo a las películas de terror, pero ahí están mirando. Algo de eso me pasaba. Tenía miedo de mirar, ahí estaba. Y un día mirando y mirando. Disculpe, ahora comprendo a los profesores. Entonces, veo que a unos 20 pasos, veo que había una lunita, una media lunita, se veía algo, veo un movimiento ahí al pie de una cruz, de una bomba. Ya quería correr por ahí. Y ahí estoy mirando un movimiento y de repente veo que se levanta y no era una sola figura, un solo bulto, eran dos bultos. Bueno, como ustedes son ingenieros ya se imaginan qué estaba pasando ahí. Entonces lógicamente veo que la pared sale hacia la luz de la fuego, que eran las 9 de la noche.
Bueno, yo como tenía pues, 10 años, me concedí. Y al día siguiente fui a mirar, porque yo también inquieto por qué ha pasado y que la tierra me iba a planadita. No, eso sí. Entonces ahí viene la función. El personaje niño, es un cuidador de chacra. Yo fui cuidador de chacra. Donde uno va a la chacra y ve pues, los pajarillos que vienen y caen en el arrozado, entonces vamos a hacer. Y uno tiene que estar gritando todo el día, a veces que hacían caso los pájaros, a veces no te hacían caso. Contra sus pájaros que caían de debajo, malaros mutilados, destruidos. Y eso era pérdida para el pobre campesino. Pero que ahí me da pie para crear cómo el muchacho se inicia en el placer solitario. Voy a hacer una hora. ¿Cómo se inicia en el placer solitario este muchacho? Resulta que yo iba a la chacra y en la chacra ustedes van a pensar los árboles grandes o las cuculas que caen en la chacra quedan así, no se quiebran, y sobresalen de la rosal, de la flores de la mamá. Y bien, yo era en ese árbol que tiene como una sachamama. Yo era el rey, ese era mi palacio, o a veces era mi navío. Mira, ahí empieza la imaginación. Yo andaba orando por ese árbol y el árbol era el mar y yo era el mar. Yo no conocía el mar todavía. Eso era la emoción de la imaginación. Pero en un momento dado, camino, porque los pájaros estaban por el otro lado, habían caído, tenía que caminar viendo desde la rosa. Y de repente se me ocurre mirar a los costados, veo un árbol, también que no se equivocó bien, largo, y las ramas así, formando un ángulo. El cuerpo, largo y las dos ramas que superan dos piernas. Esas dos piernas graficaban exactamente a una mujer con dos piernas y en el verde del árbol se formaba exactamente una cosita de la estatua, exactamente un pelo de mujer. Y digo, entonces yo digo, hay una emoción ahí. Claro, van a decir que yo ahí me inicié, pero no me hace, pero sí me dio emoción para hacer que ese personaje se sacara toda la ropa y se echara y se sobara ahí, hasta que no pudo ni dormir porque se había raspado todo su cuerpo. Esas son las partes de la imaginación, ¿no? Y si no cree que no todo es cierto, me pregunten a Cayo Vázquez por qué se escriben todas estas cosas, pero yo solamente quise decir, ya se cumple, pero eso pues va a dar la focosidad a un libro. Y la forma como está escrito, ahí no va a encontrar pornografía, no hay pornografía, pero hay erotismo, y así puede haber, ahí le conté en casa de otro atento. Y eso sí me sucedió a mí, me salía después de 20 años más de sucedió a mí una chica, yo tenía 11 años, ella tenía 16 años, que prácticamente me abusó. Pero eso lo van a leer a algún momento acá. Para finalizar esta primera ronda de preguntas respecto a Antiguo, justo el caso pasa en el compañero Marcos. Bueno, comenzamos con las preguntas. Lo que mayormente me llamó la atención fueron los personajes que se relacionan entre sí. Y se va acaba la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los personajes entre sí y cómo influye el desarrollo de la trama su obra sobre la Tierra? Porque van un contexto circular.
se inició A esta novela, el doctor Martín Morena, el profesor Es que son tres. Chile y muchos Son tres. intelectuales Son le tres han integrantes. llamado una novela totalista, se llama. Totalista, le llaman, una novela que avanza muchos temas. Pero por la técnica de las novelas, como se me enseñaron los maestros, hay los vasos comunicantes que al final todos se enlazan. Aparentemente en una novela tú parece que estás haciendo una digresión, como que te estás saliendo del contexto. Pero en realidad, gracias a los vasos comunicantes, todos se enlazan, se conectan y al final es un todo. Eso es lo que pasa con los diferentes episodios. El caso, por ejemplo, del bandido que ha perdido el brazo en la madera y el maderero gana plata, su mujer vivía feliz, un día pierde el brazo porque le llega a su mujer con su hija todavía. Ahí empezó la triste vida de mi hermano, ya perdió el brazo. Esta novela, no sé si alguien me ha preguntado, les digo que su estilo, su modalidad, su técnica. La técnica de esta novela es el contrapunto. Agarramos al Marquito con toda su vida pasada, porque esta novela juega con los tiempos también. Está atrás, se pone adelante. Entonces se le agarra al Marquito, y luego, en otro capítulo, le agarra a la mujer, y un tiempo después de como 15 capítulos, van a encontrar y van a formar una vida, ¿no? Y cada uno tiene una hermosísima vida. Y cuando ya se encuentran, ahí las cosas de acá, ya las cosas más más tensas, más interesantes, porque ya van a empezar y ellos ya van a encontrar. Ahí está una mujer con un banquito, es terrible. Le quieren quitar los sobres, los completos. El otro le dice, oye, ¿cómo está con ese mango? Eso no te va a abrazar bien, no te va a abrazar bien. La blanca y negro ustedes. Eso Muy bien, continuando, vamos a dar paso a la siguiente ronda de preguntas. Para ello, el compañero César va a iniciar. Bien, y referente a la siguiente pregunta, a mí el estilo que me llama la atención es un poco, le voy a representar lo que es Amar. Amar sí representa lo que es la valentía, pero también dentro de la valentía se debe también el sentimiento, no por el de amar. ¿En qué forma? No? Por lo que mencionar, el autor lo menciona acá, amar, pero con piernas, brazos, manos. Y a lo cual ¿a qué se debe eso? Con ese para material, piernas. Entonces, al verlo, el bien, su fama de la valor, responder, entonces, yo les pregunto, ¿qué nos quiere transmitir sobre luz en el alcohol a través del mundo? Yo le conozco la Wendy. Yo le conozco la Wendy. De exploradores a los tíos. usted sabe que De un Amar grupo de exploradores. es el personaje. Trabaja con tu marido, ¿no? Esta novela reivindica al campesino, reivindica a la identidad de los trabajadores, esforzados, olvidados. Ahí ya hay una pincelada sobre cómo la empresa para el quien ha trabajado echando mi mare, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud.
historia de cambio de nombre y los puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberana. Y en la Sierra Bravía la nieve perpetua en la bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da llena el acero y el pan. Y se llama pez de patria. La O del ejemplo, la R del tinte, la O del limón. Y se llama Perú, pues mi raza es peruana. Con el alma pinto los colores de mi tradición, de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. De patria, la E del ejemplo, la R del la U de la unión, y me llamo Perú.